7 de la mañana, 15 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Arturo Luna, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Señor ministro Luna, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministro, para los que no lo conocen en Colombia, por favor, cuéntenos un poco de usted. Bueno, yo soy una persona de origen campesino, nacido en Flor del Monte, en Ovejas Sucre, en los Montes de María. Pues ustedes saben, en una región con bastantes dificultades por el tema de la violencia por muchos años, también otras dificultades de social y económico, y que, bueno, a punta de educación y también mirando la ciencia como un objetivo, pues, por salir adelante. Tiene usted un doctorado en la Universidad de Tennessee en Ciencias Biomédicas con énfasis en microbiología, inmunología y bioquímica. ¿Cuál es su experiencia en otro tipo de temas de ciencia? Bueno, esto es demasiado en ciencia, pero en este ámbito, ¿ha tenido trabajos relacionados al respecto? Sí, digamos, estuve un tiempo haciendo investigación, bueno, como estudiante en temas de enfermedades tropicales, principalmente en leishmaniasis, y luego cuando estaba haciendo el doctorado, pues trabajé en varios proyectos, principalmente en enfermedades causadas por hongos, y cómo algunos medicamentos afectan a estos hongos y cómo los hongos responden a ellos. Y pues luego del doctorado, pues seguí trabajando un tiempo también. Sí, tiene usted una hoja de vida académica impecable, doctor Luna. ¿Cuál es su objetivo principal en esta cartera? ¿Cuál es esa meta que se ha trazado que piensa que es lo más importante? Lo más importante es resaltar el valor de la ciencia en el país, que la gente pueda ver que hay ciencia detrás de cada cosa que usan. Cuando usan un celular, cuando usan un computador, en las medicinas que toman, incluso en los alimentos que comen, puede haber ciencia detrás, y que ellos entiendan que ese valor pues afecta toda su vida, y los afecta muy positivamente, que la gente entienda que la ciencia puede ser un factor de desarrollo en el país, como ha sido en otros países. Y bueno, hay que apuntarle también a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, trabajar con la academia, con el sector productivo, con otras entidades de gobierno y en general con la sociedad civil también. Ministro, con los buenos días. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido como el hermanito feo en los pasados gobiernos, sin mayores presupuestos, realmente sin mayor ejecución, sin logros palpables. ¿Usted piensa cambiar esto? ¿Tiene, digamos, claro qué va a hacer con el ministerio, con el presupuesto que se le da a ese ministerio? Bueno, en temas presupuestales, pues no únicamente podemos depender de lo que nos entregue el Estado a través del presupuesto general de la Nación. Obviamente vamos a luchar porque el techo presupuestal se aumente, pero también nos vamos a dedicar a gestionar recursos a través de alianzas con otros ministerios, con otras entidades de gobierno, con el sector privado, a través de cooperación internacional. O sea, no nos vamos a quedar quietos en la medida de buscar otras más posibilidades para más recursos para financiar iniciativas en ciencia, tecnología e innovación en el país. Eso es muy importante. Ministro Luna, buenos días, lo saluda Juan Lozano, felicitaciones. Los países que han dado los grandes saltos han sido países que tienen una política seria de innovación y le han apostado a la innovación. Aquí al final del gobierno pasado se aprobó un COMPES un poco tímido, digamos, de innovación, que puede ser un avance, pero parece todavía un poco precario. ¿Qué ha pensado usted en términos de innovación para meter a Colombia duro en las autopistas de la innovación? Primero que todo, muchísimas gracias, muy buenos días. Hay que revisar, primero hay que revisar las recomendaciones que entregó el equipo de Empalme. Vamos a reunirnos muy pronto con ellos, revisar en detalle, discutir, conversar con ellos sobre las recomendaciones con respecto a ese COMPES. Y tienes razón, aquí las políticas tienen que ser de largo plazo,
y con base en esas discusiones definiremos cuál va a ser el curso de acción y obviamente les estaremos informando y respondiendo cualquier pregunta respecto a cualquier decisión que se tome con respecto a ese COMPES. Ministro, le saluda William Calderón. Justamente, ¿cómo encontró la cartera? ¿Qué información recibió o ha venido recibiendo de la Comisión de Empalme sobre el estado en que queda esta cartera? ¿Cómo la recibe? Bien, buenos días. Primero les recuerdo que empecé apenas ayer, así que estoy recibiendo información. Estamos entre todos revisando pues, los estados financieros, cómo va la ejecución y demás. Y espero que hoy precisamente vamos a trabajar más en detalle, revisar los detalles para ver cuáles son las condiciones en las que está el ministerio en estos momentos y cómo va a ser el curso de acción en el muy corto plazo con respecto a eso. Señor ministro, ¿ese ministerio sí es necesario o es pura burocracia? Las labores que ustedes hacen o usted va a hacer en el nuevo ministerio, ¿eso no lo podía hacer Colciencias? ¿Ese no fue un embeleco que nombró que se inventó el gobierno anterior? Mira, hay que destacar el papel de la ciencia en el desarrollo de los países. Es un eje fundamental del desarrollo y eso se ha visto en muchos ejemplos. Voy a poner el ejemplo de Corea del Sur. Ellos encontraron en la ciencia también un pilar para su desarrollo social y económico. Simplemente uno de los ejemplos de mostrar dónde le puede apuntar a Colombia en términos de desarrollo social y económico basado en la ciencia. Sí, el ministerio es importante porque ya hay la oportunidad de sentarse en el Consejo de Ministros y discutir cosas que son de relevancia para el país. Y hay que recordar que la ciencia, la tecnología e innovación es transversal a todo. Y eso mismo también destaca la importancia que tiene la ciencia en la sociedad. Y sí, que en el fortalecimiento del ministerio. Hay que recordar que esto es un periodo de transición. En otros países, esa evolución de los ministerios de ciencia toma años. El Ministerio de Ciencia apenas tiene 3 años, es un ministerio muy joven. Así que sí, en ese periodo de evolución van a haber muchos aprendizajes y eventualmente vamos a tener el impacto que la sociedad necesita a partir de la ciencia, la tecnología e la innovación, y estamos arrancando ahora con eso. Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel y felicitaciones por su nombramiento. Es que hay un memorando que usted conoce de la Dirección de Talento Humano a la exministra Mabel Gisela Torres en el periodo anterior, el año pasado, por un nombramiento suyo previo en el Ministerio de Ciencias, en donde Talento Humano conceptuó que usted no había certificado una experiencia y que por lo tanto no cumplía los requisitos para ese cargo, y que duró bastante tiempo el ministerio solicitándole que pudiera enviar las certificaciones de su experiencia, pero que usted no lo hizo. ¿Cuál es esa historia? Muchísimas gracias por estas felicitaciones y muy buenos días. Antes de llegar a Conciencia, pues me solicitaron la documentación, la entregué, la revisaron y que nunca me pidieron sustanciaciones y se publicó en la página de Presidencia el proceso de nombramiento y luego me encuentro con esa situación. En ningún momento me informaron si había una investigación sobre el caso, nunca me pidieron subsanaciones ni me pidieron explicaciones, y como sé que hice las cosas de forma correcta, pues simplemente dejé que siguiera eso. Hasta el momento no me ha notificado por parte del Consejo de Estado, y en su debido momento responderé las preguntas que sean necesarias. Y precisamente eso me lleva a ver una que es muy importante: el ingreso al mercado laboral de los doctores. No es fácil. Muchos doctores se van del país a pesar de que tienen que dejar a sus familias aquí, a pesar de que tienen que dejar toda su vida aquí, y simplemente se van con una maleta al exterior buscando nuevas oportunidades, buscando formarse. Mejor se quedan en el exterior precisamente porque resulta muy difícil conseguir un trabajo de vuelta en Colombia. A mí me tocó casi un año de mandar hojas de vida para llegar acá, y así están muchos amigos que llegaron a otros países y mejor decidieron quedarse, que no es fácil conseguir trabajo como doctor en Colombia. Yo tuve la oportunidad de seguir en Estados Unidos trabajando. Preferí regresar al país porque cuando yo me fui del país mi intención no era quedarme allá. Sé que hay muchos amigos, colegas que están en otros países, que están en la misma situación, en ese dilema. Quieren regresar a estar cerca de sus familias, pero no les es muy fácil porque el mercado laboral es difícil acá en Colombia. Amigos que han llegado de otros países de hacer sus doctorados se encuentran ahora dictando unas cuantas horas de cátedra.
Eso se debe mejorar, y a eso también hay que trabajarle, y por eso quiero empezar a conversar con las asociaciones de doctores y con la diáspora sobre ese tema y buscar soluciones entre todos. Sin duda, señor ministro, tiene toda la razón. Pero usted tiene una demanda de nulidad por ese nombramiento en el Consejo de Estado. ¿Esa demanda se encuentra vigente? Hasta el momento, como mencioné, no me han notificado de ese caso, y como también les mencioné, estoy dispuesto a hablar con ustedes una vez llegue esa notificación. Soy totalmente transparente, nos podemos sentar a conversar y darle toda la información que ustedes necesiten. Repito, soy totalmente transparente con eso y puesto al diálogo. Son las 7:26, pues, señor ministro, muchísimas gracias por darnos unos minutos, por permitirnos conocerlo, por empezar a entender cuál va a ser su labor y cuál va a ser el objetivo de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias por darnos algunos minutos y mucha suerte en su gestión, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos en contacto.